Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a esta comunidad. Es un placer inmenso tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén de maravilla y que este vídeo los encuentre llenos de energía y listos para desvelar un pequeño misterio. Hoy vamos a jugar a detectives con las palabras, o mejor dicho, con los emojis. ¿Alguna vez les ha llegado un mensaje de texto, un WhatsApp, un tweet, y solo ven un par de emojis y les surge la pregunta: ¿esto es para una boda o para una casa nueva? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese intrigante universo. Prepárense porque vamos a descifrar las pistas, a leer entre líneas y a convertirnos en verdaderos expertos en comunicación digital emoji dependiente. Y si todavía no son parte de esta familia, qué mejor momento que ahora para darle clic a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Imaginen la escena. Están navegando tranquilamente por sus redes sociales, o tal vez revisando los mensajes pendientes, y de repente, ¡boom!, aparece un mensaje cortito, pero cargado de significado, o al menos, eso esperamos. Un mensaje compuesto únicamente por emojis. No hay palabras, solo pequeños iconos que, dependiendo de la combinación, pueden significar un mundo entero. Y a menudo, cuando se trata de celebraciones importantes, las líneas se vuelven un poco borrosas. ¿Ese anillo seguido de una casa significa que se casan y se mudan juntos? O quizás es una felicitación por una nueva casa, y el anillo es solo un símbolo genérico de felicidad. La ambigüedad a veces es parte de la diversión, pero otras veces nos deja con la cabeza dando vueltas. Vamos a empezar por las celebraciones nupciales. ¿Qué emojis suelen aparecer cuando alguien nos está invitando a una boda, o simplemente compartiendo la noticia de su compromiso o enlace? El rey indiscutible aquí es el anillo de compromiso anillo. Este es casi un sello de aprobación universal. Si ven esto, las probabilidades de que se trate de una boda o un compromiso son altísimas. A menudo el anillo va acompañado de un vestido de novia con velo o un novio. Si ven esa pareja vestida de gala, bingo. Ya sabemos de qué va la cosa. También son muy comunes los corazones corazón rojo, sobre todo si son varios o de diferentes colores, simbolizando el amor profundo. A veces el corazón puede ir acompañado de un lazo o una cinta lazo, como un regalo envuelto, representando la unión. Pero la cosa se pone interesante cuando empiezan a aparecer otros elementos. ¿Qué tal las copas brindando copas de champán? Esto es un clásico de celebración, y en el contexto de una boda, refuerza la idea de brindis por los novios. Otro emoji que puede aparecer es el pastel de bodas porción de tarta. Si ven un pastel, y especialmente si tiene un diseño que recuerda a un pastel de bodas con figuras arriba, las pistas se acumulan. Las flores flor de cerezo, sobre todo si son ramos o arreglos florales, también son un indicativo fuerte de eventos festivos y elegantes como una boda. Y no olvidemos las estrellas destellos o las chispas destellos, que añaden ese toque de magia y ensueño que rodea a los matrimonios. Ahora pensemos en las palabras clave que podrían estar implícitas. Si alguien te envía un mensaje con anillo y novia con velo y novio, la interpretación es bastante directa: nos casamos. Si vemos anillo y corazón rojo y copas de champán, puede ser una felicitación por un compromiso o un aniversario. Si el mensaje es un poco más elaborado, podríamos ver algo como calendario y chincheta redonda y anillo y novia con velo. Esto ya nos está dando detalles de la ceremonia. Pero, ¿qué pasa cuando la conversación cambia de rumbo y de repente, en lugar de un anillo, vemos una casa? Este es el momento en que debemos hacer un cambio de perspectiva. El emoji de la casa es la clave para la nueva aventura inmobiliaria. Si ven este emoji, es muy probable que alguien se mude, compre una casa, alquile un nuevo apartamento, o esté celebrando la inauguración de su nuevo hogar. Junto con la casa, suelen aparecer otros símbolos. Las llaves son un acompañante casi obligatorio. Las llaves simbolizan el acceso, la pertenencia, el ser dueño de algo. Ver casa y llave es una combinación muy poderosa para indicar un nuevo hogar. A veces se añaden muebles, sofá y lámpara, una lámpara bombilla, o incluso un pequeño árbol para simbolizar el jardín. Estos detalles pintan un cuadro más completo de la vida en un nuevo espacio. La decoración también puede ser un tema. Podemos ver emojis de pintura, paleta de pintor, herramientas, martillo y llave inglesa, o incluso un ladrillo, sugiriendo que se está haciendo alguna reforma o personalización en la nueva casa.
Si el mensaje es más informal, y se trata de una mudanza, quizás veamos cajas de mudanza paquete o una furgoneta minibús. Pero aquí es donde entra la sutileza. ¿Qué pasa si vemos el anillo y la casa en el mismo mensaje? Ahí está el dilema. Como les decía al principio, esto puede significar varias cosas. Podría ser que una pareja se ha casado y está celebrando la compra de su primera casa juntos. Sería como decir, nos casamos y compramos nuestra primera casa. En este caso, la secuencia de eventos está clara. Sin embargo, también podría ser que alguien esté anunciando su compromiso y, al mismo tiempo, mencionando que van a mudarse juntos. O peor aún, podría ser una felicitación genérica. Imaginen que alguien está vendiendo su casa actual y recibe un mensaje de felicitación con anillo y casa. Podría ser una felicitación por la venta de la casa, interpretando el anillo como un símbolo de buena suerte o éxito, aunque esta interpretación es menos común y más forzada. La clave para descifrar estas combinaciones ambiguas está en el contexto. ¿Quién envía el mensaje? ¿Cuál ha sido la conversación previa? Si la conversación giraba en torno a planes de boda, y de repente aparece anillo y casa, es muy probable que signifique boda y mudanza juntos. Si la conversación era sobre buscar un nuevo piso, y aparece casa y anillo, podría ser que esa persona especial esté pensando en dar el siguiente paso y comprometerse en su nuevo hogar. Otro truco es fijarse en la cantidad y la secuencia de los emojis. Por ejemplo, si vemos anillo solo, podría ser un compromiso. Si vemos anillo y anillo, podría ser doble compromiso o una celebración muy importante. Si vemos casa y casa, quizás se trate de una mudanza a una casa muy grande o la compra de una segunda propiedad. Para diferenciar claramente entre una boda y una casa nueva, pensemos en los emojis que son más específicos de cada evento. Para bodas los más distintivos son el anillo, el vestido novia con velo, el novio y a veces, las figuras de novios que aparecen en algunos teclados. Para una casa nueva, el emoji de la casa y las llaves son los más representativos. Ahora, consideremos escenarios más complejos. ¿Qué tal si alguien te envía un mensaje con solo 2 emojis, y tú realmente no sabes si es una boda o una casa nueva? Por ejemplo, copas de champán y corazón rojo. Esto podría ser perfectamente una celebración de boda, un brindis por el amor. Pero también podría ser una felicitación por una casa nueva, un brindis por la alegría del nuevo hogar, con el corazón representando el amor por ese espacio. Aquí la única manera de estar seguro es preguntar. Un simple «¿Felicidades por qué exactamente?». Suena emocionante, puede aclarar todas las dudas. Y hablando de preguntar, a veces los emojis son una forma sutil de invitarnos a descubrir algo, o de darnos una pista para que la adivinemos. Si la persona que envía el mensaje es juguetona o le gusta el misterio, podría estar esperando que tú hagas la pregunta correcta. Volvamos a la boda. Además de los emojis ya mencionados, a veces se usan los globos globo para indicar fiesta, confeti lanzador de serpentinas, o incluso una carabela cohete para decir que la vida de casados despega. Esto le da un toque lúdico y enérgico a la comunicación. Y en el caso de la casa nueva, además de llaves y muebles, podríamos ver un jardín, una valla parque nacional, o incluso un perrito cara de perro o gatito cara de gato, indicando que la nueva casa también albergará nuevas mascotas. Son esos pequeños detalles los que le dan personalidad al mensaje. La belleza de los emojis es que son un lenguaje visual universal, pero a la vez, su interpretación puede ser muy personal y cultural. Lo que para uno es obvio, para otro puede ser ambiguo. Por eso es importante no tener miedo de preguntar si no estamos seguros. Hemos explorado las combinaciones más comunes y hemos visto cómo algunos emojis, como el anillo y la casa, pueden generar confusión. La clave, como siempre, está en la comunicación clara y, si es necesario, en pedir aclaraciones. Los emojis son una herramienta fantástica para añadir emoción y contexto a nuestros mensajes, pero no deben reemplazar completamente las palabras cuando la claridad es esencial. Para resumir, si vemos el anillo, el vestido novia con velo, el novio o el pastel de bodas porción de tarta, es muy probable que estemos hablando de una boda. Si el emoji predominante es la casa, las llaves llave o los muebles sofá y lámpara, la nueva morada es la protagonista. Y cuando ambos elementos se combinan, el contexto y la conversación previa se vuelven nuestros mejores aliados para desvelar el misterio. Espero que este recorrido por el fascinante mundo de los emojis nos haya sido útil y, sobre todo, entretenido.
Me encanta pensar que podemos descifrar estas pequeñas pistas digitales que nos envían nuestros amigos y familiares. ¿Qué sería de nosotros sin esas pequeñas caritas y objetos que nos hacen sonreír o pensar? Y ahora, como siempre, llega el momento de la despedida, pero antes, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta aquí. Su presencia aquí viendo estos vídeos significa muchísimo para mí. Si este contenido les ha parecido interesante o les ha sacado una sonrisa, por favor, no se olviden de dejar un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que disfrute descifrando enigmas digitales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Me encantaría saber sus experiencias. ¿Alguna vez han recibido un mensaje emoji que los dejó totalmente perdidos? ¿Cuáles son sus combinaciones favoritas para anunciar eventos importantes? Déjenmelo todo en los comentarios abajo. Los leo con mucho cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!